Ahora continuamos con el método Newton-Raphson. El objetivo de este método para estimar la solución de una ecuación f de x igual a 0 es reducir una sucesión de aproximaciones que se acerquen a la solución. Escogemos un primer valor x sub 0 de la sucesión y luego, en circunstancias favorables, hace el resto moviéndose paso a paso hacia la raíz. Ok. Esto sirve para encontrar las aproximaciones de las raíces no lineales, entendiéndose que una vez que yo encuentro el valor de x al yo sustituirlo en mi función, si esta me da igual a 0, he encontrado el valor de la raíz de mi función no lineal. Este método incluye a Newton, que nos indica que va a tener una derivada implícita. Una derivada implícita, cuando yo sustituyo el primer valor de x, este me va a arrojar un valor que sería la imagen en el eje de las y, creando así una coordenada rectangular. El primer valor, cuando nosotros creamos la coordenada rectangular, nosotros tenemos el valor de x sub 0, o vamos a decirle x sub y. ¿Por qué? Porque él, a medida que voy interactuando y voy realizando cada paso, este valor de x va cambiando. Entonces va a ser el eje de las x, que en este caso es x sub y la imagen de y sería el valor encontrado en mi función cuando sustituimos el valor que estamos utilizando de x. ¿Qué sucede? Cuando nosotros encontramos el primer valor y creamos nuestra coordenada rectangular, en este punto de mi curva estamos creando geométricamente una pendiente de recta tangente, la cual va a cortar en un punto de mi eje de las x, que en este caso sería aquí. A partir de allí, yo estoy hallando un segundo punto, que en este caso va a ser x sub y más 1. ¿Ok? X sub y más 1. Con el cual voy a sustituir en mi función, el cual me va a arrojar otra imagen creando otra coordenada rectangular y encontrando en ella otra pendiente de recta tangente que me va a conseguir o me va a ubicar en otro punto en el eje de las x. A medida que yo voy realizando cada uno de estos pasos, me voy acercando al verdadero valor de mi raíz. Para ello, realizamos una serie de procedimientos para conseguir el valor de Newton-Raphson, donde el primer procedimiento es el paso 0, que es calcular la derivada de mi función. Es el único momento en el que yo voy a calcular la derivada de mi función, porque esta me permite trabajar con el paso número 1, que es evaluar mi función x sub y la derivada de mi función x sub y. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sustituir el valor de x en estas dos funciones, en mi función sin derivar y en la misma derivada, arrojándome dos valores. Dos valores que me van a permitir trabajar en el paso número 2, que es calcular la raíz aproximada de x sub y más 1, que son estas de lo que estuvimos hablando con esta gráfica. En esta ecuación yo voy a sustituir el valor de x sub y le voy a restar la división del resultado de mi función y la derivada de mi función, permitiendo así conseguir mi siguiente valor para seguir trabajando y volver otra vez al paso 1. En el paso 3 calculamos nuestro margen de error. Nuestro margen de error va a ser el valor absoluto de x sub y más 1, que lo encontraríamos aquí, menos x sub y sobre x sub y más 1, todo esto multiplicado por 100, me va a dar un margen de error porcentual. Ahora que vamos a proceder a realizar el siguiente ejemplo del libro de métodos numéricos para ingeniería de Chapra.
donde nos dice, utilice el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de una función f de x que va a ser igual al exponencial de menos x, empleando como valor inicial x sub 0. Y vamos a decir que aquí, empleando un margen de error igual a 0,01. Este va a ser el margen de error mínimo que yo voy a tener en mi ejercicio. Ahora procedemos primero a sacar nuestros datos. ¿Ok? Ajá, utiliza el método, mi función va a ser esta. ¿Ok? Empleando un valor, vamos a iniciar que x sub 0 va a ser igual a 0. Va a ser el primer valor que vamos a utilizar. Dice, va a decir que mi margen de error va a ser igual a 0,01, que si nosotros lo llevamos y lo multiplicamos por 100, va a ser de 1%. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, al momento de solucionar mi ejercicio, va a ser igual o menor que eso. ¿Ok? Que es lo mismo que yo lo exprese de esta manera. Ajá. Ya teniendo esto, nosotros procedemos a elaborar nuestros pasos y comenzamos con el paso número 1, que es la derivada de mi función. Entonces tenemos la función f de x va a ser igual a mi exponencial. ¿Ok? Ya la tenemos aquí. Y nosotros recordando algo fundamental. Si yo tengo la derivada de mi exponencial que se expresa de esta manera, mi función, al yo derivarla, ella me va a quedar así. Me va a decir que la derivada de x, aquí está y la estoy colocando sin derivar. Esta es una que yo tendría que derivar. Por mi exponencial elevado a la x por mi logaritmo de n exponencial. ¿Ok? Entonces yo sé que mi logaritmo exponencial, mi logaritmo natural por el exponente va a ser igual a 1. Entonces, como esto va a ser igual a 1, yo voy a decir que esto me va a quedar así. Ya yo sé que la derivada de x va a ser 1. Por tanto, me va a quedar así. Que es lo mismo que en este caso me quede de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos que derivar un término y dos términos. Si me voy por el primer término, ya yo sé que la derivada de x, la derivada de esta x, que me dice que la primera que voy a derivar, ya yo sé que la derivada de x dijimos que era 1. En este caso, como es un negativo, va a ser menos 1 por mi exponente, mi exponencial tal cual como está. Y la derivada de esta x va a ser menos 1, porque sabemos que la derivada, si yo derivo x, esta me va a quedar de esta forma. ¿Ok? Aquí tenemos 1 y 2. Perfecto. El primer término y el segundo término. Entonces, por tanto, mi derivada queda de esta forma. Menos mi exponencial de menos x menos 1. Entonces, esta sería la derivada con la que yo voy a comenzar a trabajar. Ya efectué mi paso 0,
no tengo que volverlo a efectuar y ahora yo comienzo a trabajar con el paso número 1. Fíjense, aquí era paso 0, disculpen. Paso 0. Ya una vez obtenida mi derivada, comenzamos a trabajar con las interacciones. En este caso, ya al momento en que voy a empezar a trabajar con el paso número 1, empezamos a trabajar con las interacciones. Entonces me dice que el paso número 1 me dice que debo evaluar la función y la derivada de mi función. ¿Cómo evaluamos nosotros eso? Simple y llanamente vamos a comenzar a tomar la derivada de x sub y, que en este caso va a ser la derivada de x sub 0. ¿Quién va a ser x sub 0? En este caso va a ser la función que nos presenta y nos está planteando el ejercicio. En este caso sería e a la menos x sub 0 y x sub 0. Que cuando yo sustituyo los valores, vamos a hacerlo aquí, al yo sustituir los valores va a quedar e a la menos 0 menos 0. Que nosotros sabemos cuando tenemos un exponente elevado a la 0, va a ser 1. Cualquier valor que esté elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, en este caso va a ser, al yo trabajar el exponente con este, va a ser igual a 0 menos 0. Lo que quiere decir que el primer valor de mi función con x sub 0 va a ser de 1. Cuando voy a evaluar la derivada de mi función x sub y, quiere decir que voy a trabajar la derivada de mi función en x sub 0. Que en este caso vamos a trabajar la derivada que acabamos de hacer, que va a ser menos mi exponencial menos 0. ¿Okay? Recuerden que x va a ser menos 0 y va a ser 1. ¿Qué hice? Simple y llanamente sustituí el valor de x con lo que me está diciendo a mí que es el valor de mi x sub 0. Esto va a ser igual la menos mi exponencial elevado a la menos 0 va a ser igual a 1 menos 1. Y recuerden que tengo que respetar este signo que está aquí, por tanto sería menos 1 menos 1. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, sería menos 2. Ya tenemos los valores para mi función en x sub 0 y para la derivada de mi función en x sub 0. Ya nosotros tenemos dichos valores en el paso número 1 y comenzamos a efectuar el paso número 2. El paso número 2 me indica que debo calcular la raíz aproximada en x sub y más 1. ¿Qué nos quiere decir esto? 1, primordial, y quiero que esto no lo olviden, me dice que x sub 0 es igual a 0. Quiere decir que el valor de mi y es de 0. Por tanto, en este caso, y va a cambiar de valor. ¿Cómo va a cambiar de valor? Al yo plantear este ejercicio, yo tengo x sub y más 1 va a ser igual a x sub y. Vamos a plantear la fórmula como me la está pidiendo, me la está indicando, menos la función de x sub y sobre la derivada de la función de x sub y. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo sustituyo, me dice que x sub y en el primer caso me está pidiendo que empiece con x sub 0 igual a 0. Sería x sub 0 más 1 va a ser igual a x sub 0 menos la derivada de la función en x sub 0 sobre, perdón, menos la función en x sub 0 sobre la derivada de la función en x sub 0. ¿Qué nos indica esto? Que el valor de x sub 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? 0 más 1 es igual a 1. Por tanto, esta x sub 0 pasó a ser x sub 1.
Esta x sub 0, al yo sustituir el valor de la misma, me dice que es de 0, porque es lo que me está planteando el ejercicio en un inicio, menos la derivada de mi función en x sub 0. ¿Qué valor voy a colocar aquí? La imagen que me ofrece mi función al yo sustituir el valor de x sub 0, que en este caso es de 0. Entonces, ¿cuál fue el valor de mi función? Es de 1 sobre la derivada de la misma función, que en este caso me arrojó como resultado de menos 2. Sería menos 2. Al yo resolver esto, yo sé que es 0. Y fíjense aquí, esto aquí, un medio, es lo que nosotros tenemos. Nos fijamos en los signos, el signo negativo de la fórmula y el signo negativo que posee el resultado de la derivada de mi función. Entonces yo tengo un medio equivale a 0,5 y me fijo en estos dos signos y yo digo menos por menos es más. Por tanto, 0 más 0,5 es igual a 0,5. ¿Qué quiere decir? Este va a ser el valor ahora de mi x sub i. X sub 1 va a ser igual a 0,5. Y este es el valor con el que yo voy a comenzar a trabajar en el paso número 3. Que me indica el siguiente. Dice, en el paso número 3, calcular el error con esta función que tenemos aquí, con esta ecuación que tenemos aquí. Mi error va a ser igual al valor absoluto de x sub i más 1 menos x sub i sobre x sub i más 1. Todo esto multiplicado por 100. ¿Qué sucede? Esta x sub i más 1 es el resultado que acabamos de obtener aquí. Fíjense, x sub i más 1, que sería x sub 0 más 1, que al yo efectuar este procedimiento me dio x sub 1. Este es el resultado que yo voy a utilizar. En este caso sería de 0,5 menos x sub i, que de cuánto es el valor de x sub i en este caso. ¿Cuánto nos vale x sub i? X sub i dijimos que valía 0 sobre 0,5. Todo esto multiplicado por 100. ¿Qué hacemos? Simple y llanamente tomamos, se sobreentiende que es 1, pero entonces yo coloco en mi calculadora el valor absoluto de 0,5 menos 0 sobre 0,5 y todo esto lo multiplico por 100. Puedo efectuar todo el procedimiento directamente en mi calculadora y esto me arroja un error de 100%. ¿Qué quiere decirme este error de 100%? Que estoy totalmente lejos de mi raíz. Entonces ahora, después de esto, procedemos por el paso número 1 de nuevo, pero en este caso esta va a ser la interacción número 2. Entonces, volvemos a repetir todo el mismo procedimiento. Todo el mismo procedimiento del paso 1, el paso 2 y el paso 3. ¿Con qué es lo que yo tengo que observar aquí? Que anteriormente el valor de la i, el valor de mi i era de 0. Ahora este pasó a ser de 1, porque ese es el valor que acabamos de hallar al efectuar esta operación. Por tanto, tengo que i va a ser igual a 1, perdón. Entonces, comenzamos a realizar todo el mismo procedimiento. La función de x sub i, que en este caso va a ser la función de x sub 1, y voy a sustituir, ¿quién va a ser mi x sub 1 en este caso? Mi x sub 1 va a ser de 0,5. Va a ser de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que al momento de yo efectuar mi función, el valor de x, el valor de mi x, va a cambiar, en este caso, por 0,5
y aquí va a restarse por 0,5. Entonces procedo yo con mi calculadora, el mismo procedimiento, y va a ser menos 0,5 menos 0,5. Esto va a ser igual a 0,1065. Ya tengo el primer valor con respecto a mi función en x1. Ahora yo voy a calcular la derivada en x(y), que en este caso sería la derivada en x1, que va a ser igual a la derivada utilizando el valor para x de 0,5, que es el valor que nosotros obtuvimos hace un momento. Entonces yo voy a decir menos, porque es mi derivada. Recuerden que el cálculo de mi derivada obtuvimos esto, y voy a decir que es menos mi exponencial a la menos x menos 1. Y procedo a realizar la misma operación en mi calculadora. Entonces sería menos mi exponencial a la menos 0,5 menos 1. Esto me daría como resultado menos 1,6665. Fíjense que estoy tomando 4 cifras significativas en este caso. Ya yo procedí, ya yo obtuve el resultado de mi función y la derivada de mi función efectuando el paso 1. Ahora, ¿qué procedemos nosotros? A calcular la raíz aproximada, que sería el paso número 2. Paso 2, que me indica que va a ser x sub i más 1, x sub i menos la función de x sub i sobre la derivada de la misma función. Dijimos que en este caso, aquí es lo que yo quiero que observen. Dijimos que en este caso, ¿cuánto valía el i? Que es el subíndice de mi función. ¿Qué voy a hacer? Entonces, esta x sub i, que anteriormente era x sub 1, ¿ok? Le voy a sumar 1. Y esta x sub i no le voy a sumar nada, sino se mantiene siendo x sub 1 menos la función de x sub 1 sobre la derivada de dicha función. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores que voy a sustituir ahí? Fíjense. Primero voy a efectuar esta operación. Sería 1 más 1, 2. Por tanto, sería x sub 2. X sub 1, ¿cuánto dijimos que valía? Valía 0,5 menos el resultado de la función con x sub 1. ¿Cuánto me dio? Me dio de 0,1065 sobre la derivada de mi función, que en este caso me dio menos 1,6065. Todo esto me va a dar como resultado, ¿cuál? 0,5 menos 0,1065 sobre menos, porque este signo negativo pertenece a mi denominador, y recuerden que aquí se efectúa una división de signos. Entonces sería 1,6065. Esto me va a arrojar como resultado de 0,5663. ¿Por qué 63? Porque nosotros el valor que tenemos después de 2 es mayor que 5 y efectuamos redondeo. Ya aquí tenemos el valor de mi x sub 2 efectuando el paso número 2. Ahora, ¿qué procedemos? Ahora procedemos por el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Me dice que debo calcular
el error con respecto a dichos valores. Entonces nosotros decimos, el error va a ser igual al valor absoluto de x sub y más 1. Y ya habíamos dicho que ¿quién era x sub y más 1? El nuevo valor que yo tenía en este instante, que de este caso sería mi x sub 2. ¿Ok? Entonces vamos a colocarlo otra vez así y ya los otros procedimientos lo hacemos un poco más directo. X sub y más 1 menos mi x sub y sobre x sub y más 1. Todo esto multiplicado por 100. Entonces procedemos y decimos, ¿quién es mi x sub y más 1? Anteriormente en la interacción número 1 era x sub 0. Ahora en la interacción número 2 estamos trabajando con x sub 1. Este va a ser mi nuevo x sub y. Recuerden eso, no se les olvide porque esto es muy importante a la hora de calcular mi error. Entonces, si dijimos que x sub 1 más 1 era igual a x sub 2, ¿cuál va a ser entonces el que voy a sustituir aquí? X sub 2 menos x sub 1 y aquí x sub 2. Todo esto por 100. Lo que quiere decir que al yo sustituir los valores, para x sub 2 que tengo 0,5663 menos para x sub 1, ¿qué valor nosotros obtuvimos? Para x sub 1 dijimos que iba a ser igual a 0,5. Entonces, en este caso sería 0,5 sobre mi x sub 2, que sería este mismo valor de 0,5663 por 100. Entonces comenzamos a trabajar. Entonces yo digo mi valor absoluto de 0,5663 menos 0,5 entre 0,5663. Todo esto multiplicado por 100. Tengo como resultado 11,71%. Este va a ser mi nuevo margen de error. Fíjense que en la primera interacción me dio un error de 100%. En esta oportunidad me dio un error de 11,71%. Quiere decir que me estoy acercando más a mi raíz. Por tanto, comenzamos ahora con la interacción número 3. Y volvemos a proceder con los mismos pasos. Paso número 1. Y ya sabemos que en este caso y de cuánto vale. En este caso mi y va a ser de 2. Quiere decir que mi x sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 0,5663. ¿Qué fue lo que hallamos en este caso? Entonces, ya una vez analizado esto, comenzamos a resolver mi función y decimos que x sub y va a ser igual. Esto no es necesario efectuarlo. Lo estoy efectuando es para que ustedes puedan manejar más el procedimiento a la hora de efectuarlo. Entonces, decimos que mi x sub y ahora va a ser igual a x sub 2. Y esto va a ser igual a la función de 0,5663. Lo mismo vamos a hacer para la derivada de x sub y, que va a ser igual a la derivada de la función x sub 2, que en este caso, ¿quién es x sub 2? Sería la derivada de la función con el valor de 0,5663. Y procedemos a efectuar nuestra función. Entonces decimos que va a ser mi exponencial a la menos 0,5663, porque recordemos muy bien que voy a sustituir los valores que tengo en mi función, los valores que me está dando x sub 1, x sub 0 y x sub 2,
los voy a sustituir en estas X. Entonces me quedaría de esta forma. Mi exponencial a la menos 0,5663 menos 0,5663. Esto va a ser igual menos 0,5663 menos 0,5663. Esto va a ser igual a 1,3217 por 10 a la menos 3. Que esto nosotros debemos conocer este procedimiento, que cuando tenemos una potencia elevada a la menos un exponente, cual sea, mientras sea negativo, el 0 va a correr a la izquierda cuantas veces me esté indicando mi potencia. Entonces en este caso sería 13.217. Este sería el valor con respecto a mi función. Ahora procedemos a sustituir el valor de mi derivada. ¿Cuál dijimos que era la derivada de mi función? La derivada de mi función, cuando nosotros la hallamos, dijimos menos mi exponencial a la menos X. En este caso, ¿quién es X? 0,5663 menos 1. Esto va a ser igual, el mismo planteamiento lo podemos dejar en la calculadora, con la diferencia que voy a restarle por 1 y que mi exponencial es negativo. Por tanto, esto me arroja un valor de menos 1,5676. Este sería el valor de la derivada con respecto a mi función. Ya tenemos el paso 1. Ahora procedemos por el paso número 2. ¿Qué debemos hacer en el paso número 2? Lo mismo que hicimos en la interacción 1 y en la interacción número 2. Ya nosotros sabemos que mi fórmula dice x sub i más 1. ¿Cierto? Y en este caso, ¿quién es mi x sub i? En este caso es 2. Por tanto, esto sería x sub 2 más 1 va a ser igual a x sub 3. Entonces yo digo, ya esto no es necesario que lo haga. Yo puedo decir de una vez aquí que esto es igual a x sub 3. Va a ser igual a x sub i, que en este caso, ¿quién es x sub i que tenemos aquí? Que es el que estamos trabajando, va a ser igual a 2, menos la función de mi x sub 2 sobre la derivada de la función en x sub 2. Entonces, x sub 3 va a ser igual a x sub 2. ¿Cuánto dijimos que valía x sub 2? 0,5663 menos mi función. ¿Cuánto dijimos que valía mi función? 0,0013.217 sobre la derivada de mi función, que dijimos que era menos 1,5676. Al yo efectuar todo esto en mi calculadora, no está. Al yo efectuar todo esto en mi calculadora, tenemos 0,5663 menos 0,0013.217 sobre menos 1,5676. Todo esto va a ser igual a 0,5671. Este va a ser mi nuevo valor de x sub 3. Y aquí, por tanto, procedemos al paso número 3, que sería calcular mi margen de error. Por tanto, tenemos que el valor absoluto va a ser igual, me dice la fórmula, de x sub i más 1. ¿Quién es ese valor de x sub i más 1? En este caso, el último valor que acabamos de hallar, que es x sub 3. Menos x sub 1. ¿Quién es x sub 1? X sub i. ¿Quién es x sub i en este caso?
es x sub 2. Por tanto, sería x sub 2 sobre x sub 3. A todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, ¿cuánto vale mi x sub 3? X sub 3 vale a 0,5671 menos el valor de x sub 2, que es 0,5663 sobre 0,5671. Todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Por tanto, nos quedaría de esta forma. 0, el valor absoluto de 0,5671 menos 0,5663 sobre 0,5671. Todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Por tanto, tenemos un resultado de 0,1411%. ¿Qué me quiere decir esto? Que el error es menor al 1%. Recuerde que el ejercicio nos está planteando que mi error debe ser menor o igual del 1%. Por tanto, yo puedo decir que en este caso, en esta parte, en mi iteración número 3, nosotros culminamos nuestro ejercicio. Este método es muy diferente al método de bisección, que es un método cerrado, que tiene procedimientos más largos. Como le dijimos en el video pasado de bisección, que eran procedimientos más interacciones, un procedimiento más largo mediante los mismos pasos, pero que cuando se trabajaba el método Newton-Raphson podían ser más cortos, con la diferencia que en este puede ser que converjan o que no converjan. Es decir, puede ser que consiga una conclusión o que no consiga una conclusión. ¿Ok? Pero por tanto, ambos métodos nos sirven para encontrar la aproximación de la raíz de nuestra función.